Estamos hablando de una mujer que fue muy conocida por muchos, muy valorada, una mujer que trascendió lo que es el tema religioso, porque aún lo que no profesan el catolicismo, teníamos que ver y reconocer en ella un valor, reconocer en ella un modelo. Estoy hablando de aquella mujer que fue llamada o reconocida como la Madre Teresa de Calcuta. Es una mujer albana, ella no es de la India, ella murió a los 87 años de edad y ella a temprana edad sintió una pasión por el servicio, sintió una pasión por entregar su vida por otros. Y de ahí que ella se dedica dentro de su iglesia, la católica, ella se dedica a lo que es las misiones. Dentro de las misiones ella recibe entonces un llamado un poquito más extremo en cuanto al servicio. En los diferentes viajes misioneros que ella hizo un viaje a la India y cuando va a la India ella entiende que ese era el lugar donde más se necesitaba en cuanto a lo que son enfermos y en cuanto a lo que eran los pobres. Decide quedarse ahí, decide abrazar la ciudadanía hindú y se queda ubicada en un lugar donde luego es conocida como la madre de ese lugar. Y de ahí viene el nombre de la Madre Teresa de Calcuta. Ella no era de Calcuta, ella abrazó esa comunidad y decidió servir ahí. Y hubo una frase que ella hizo muy famosa, de las tantas, ¿verdad? Pero esta frase yo quise tomarla en el día de hoy. El amor no puede permanecer en sí mismo. No tiene sentido. El amor tiene que ponerse en acción y esa acción nos llevará al servicio. En pocas palabras, esta mujer entendía que no hay manera alguna que el amor fuese real si el amor no era traducido en acción y esa acción en servicio. En esa mañana yo no voy a predicar de ella, ¿ok? Vamos a aclarar, no voy a predicar de esta señora, este modelo de servicio, este modelo de amor y de entrega. No voy a hablar de ella, pero sí voy a hablar o vamos a iniciar una serie de mensajes que tienen que ver con los últimos días de Jesús. Los últimos días de Jesús pre-Calvario. Y esto para irnos caminando, ¿verdad? Yo sé que hay muchos mensajes que se predican durante la Semana Santa, pero pocas veces se predica previo a esa fecha llamada Pascua, esa fecha donde nuestro Señor fue entregado, donde nuestro Señor murió en la cruz y resucitó posteriormente al tercer día. Y hay una serie de mensajes que hemos querido tomar. Y yo anoche, mientras estaba meditando, decía, quizás no lo voy a hacer de forma cronológica, pero sí lo voy a hacer de forma intencional. Mensajes importantes, cosas importantes que nuestro Señor quiso dejar en el corazón de los discípulos, quiso dejar en el corazón tuyo y mío, previo a su encuentro en el Calvario. Y en el de hoy vamos a ubicarlo en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 13, versos del 1 al 16. Yo lo voy a leer todos los versos, porque no voy a volver nuevamente a leerlo, solamente voy a citar o parafrasear las escrituras por un tema de redimir el tiempo. Pero en este momento voy a leerlo todos los versos. Juan capítulo 13, verso 1 en adelante dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de ese mundo al Padre, como había amado a los suyos, y quiero que resalten eso, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies?
Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies, jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también lava las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpio estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Cuando leemos este pasaje, es imposible que no conectemos con una palabra o con un título: la grandeza del servicio. Y así hemos querido titular el mensaje de hoy: la grandeza del servicio. La grandeza que hay cuando tú y yo podemos servir a otro. Jesús quiso dejar eso bien establecido en el corazón de ellos, y quiso dejarlo establecido en el corazón nuestro. Y yo quiero decirte algo en esa mañana, y esto te lo digo por experiencia propia. Yo puedo identificar cuando yo estoy sirviendo a alguien, pero también puedo identificar cuando lo que aparentemente es un servicio que le estoy haciendo a alguien no es más que una acción intencional en la búsqueda de reconocimiento, aprobación o retribución de la persona misma a quien le estoy sirviendo. Yo lo sé. Yo sé cuando yo estoy sirviéndole a alguien, que le digo: mira, yo estoy para servirte, dime, ¿qué yo te puedo servir? ¿Qué yo puedo hacer por ti? Pero de manera soterrada, hay algo detrás de mí que yo sé que digo: yo estoy sirviendo a este tipo, porque yo sé que de allá para acá, él o ella tiene para bendecir mi vida, él o ella tiene para retribuir esto que yo estoy haciendo, o para que otros digan. Una de las razones por la cual yo me hace mucho ruido, no voy a decir que critico, me hace mucho ruido cuando yo veo personas, hombres y mujeres que sirven al Señor, haciendo un servicio a alguien en la calle, haciendo una obra social y posteando para resaltar lo que está haciendo. Como que eso me hace ruido. Me hace ruido con principio, como lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Y yo no estoy hablando de falsa humildad. Yo no estoy hablando de que por ejemplo, Operación Bendición, que es un ala de ministerial de esta casa, si ustedes siembran, si ustedes ofrendan para Operación Bendición, y Operación Bendición hace un servicio a una comunidad, a un grupo de personas, en un momento determinado, tenemos que, por lo menos a nivel de la casa, publicar aquí qué se está haciendo con las ofrendas que tú estás enviando para Operación Bendición. Pero no de ahí a publicarlo de una forma de que la persona pueda decir: wow, qué persona, qué hombre, qué mujer, qué llamado al servir tiene. De manera que yo puedo identificar eso, y eso es porque yo he podido comprender que el servicio, que servir, y es algo que debe estar en tu corazón también, servir es la manera de yo expresarle al otro su valor para mí. Servir es la manera de yo expresarle a otro su valor para mí. Cuando yo te sirvo, ahora, yo estoy expresando el valor que tú tienes para mí.
al punto que yo tengo que invertir mi tiempo, invertir mis recursos, invertir mis habilidades, invertir lo que sea que implique servirte, porque tú vales para mí. Es la manera de hacerlo. Está muy ligado con honra, está muy ligado esto con honra. Por eso es que Jesús, momento antes de ser entregado, una de las cosas que quiso enseñar a los discípulos fue este modelo, el modelo de servir. Si tú vas a servir a otras personas, tienes que servirle porque tú reconoces el valor que tiene esa persona. Pero el valor de la persona no está determinado por quién es la persona en cuanto a título o posición, sino porque esa persona es creación de Dios. Esa persona carga en sí misma, creación de Dios. El amor nos mueve a ti y a mí a servir desde la humildad. Voy a repetir esto. El amor nos mueve a servir desde la humildad. Una de las cosas que Jesús hacía énfasis mucho es que teníamos que aprender a servir los unos a los otros. Pero ese mismo Jesús que decía que teníamos que servirnos los unos a los otros, es el mismo que hace énfasis que tenemos que amarnos. Es el que dice, en eso van a conocer que ustedes son mis discípulos. En esto van a conocer que ustedes son hijos de Dios. No en la manera que prediquen, no en el título de la iglesia o el nombre de la iglesia a la cual van, el nombre de la denominación o de la religión a la cual pertenecen. Conocerán que son hijos de Dios, conocerán que son hijas de Dios, cuando las personas vean amor genuino en las vidas de ustedes para con otros. El amor nos va a mover a servir desde la humildad. Recuerda que humildad no es escasez de recursos financieros. Humildad es una condición del corazón. Y vamos a ver quizás un poquito más de eso más adelante. Ahora, ¿qué puede impedir que tú y yo sirvamos a otros? ¿Qué puede impedir? ¿Sabes qué? La inseguridad. Solo la inseguridad o el egocentrismo nos puede privar de bendecir, de la bendición de servir. Voy a repetir esto. Solo la inseguridad. Una persona insegura es aquella que no está dispuesto a moverse de su posición y que lo vean sirviendo. Por eso ustedes ven personas que están en un grupo y tú lo ven fácilmente dirigiendo, pero no se atreven a quitarse esa vestidura que tiene de jefe, de líder, de autoridad y ponerse a servir como uno más del grupo porque es inseguro. No quiere quizás que lo confundan con la multitud. O quizás tú y yo podemos tener una posición egocéntrica que entendemos que tenemos que ser servidos. Jesús mismo nos modeló y dice Jesús en uno de los momentos, hablando con sus hijos, con sus discípulos, Jesús dice, yo no he venido para ser servido. El Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida por otros. La grandeza que hay, la mayor grandeza que tú y yo podemos tener es la de poder servir. Y lo que nos puede privar es si tú eres una persona insegura. Si tú eres inseguro, tú no vas a servir a otros. Olvídate. Y es por eso que cuando leemos versos como al principio, dice, mira lo que dice al principio. Dice el verso acá. Verso 2. Verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabía quién era Él. Esa identidad de saber Él quién era le permitía a Él tomar una posición de siervo. ¿Saben que los que lavaban los pies en una casa en la antigüedad, dentro de la cultura hebrea, habían diferentes tipos de siervos? Habían algunos que eran los que atendían a la visita, los que estaban en la cocina y preparaban los alimentos, pero había una clase de siervos dentro de los niveles que era el más bajo, que era aquel
que estaba para lavarle los pies a la persona que entraba en la casa. Recuerden que andaban con sandalias y los pies estaban polvorientos. Y cuando llegaban a la casa, ahí dentro de la cultura había un tema, ¿verdad?, de lo que traía de la calle, el polvo y de otros asuntos más que no vamos a entrar en materia. Pero había una cultura de que había que lavarse los pies cuando tú entrabas a la casa, o por lo menos sacudirlo. El nivel más bajo de siervo era el que estaba diseñado o designado para lavar los pies a los visitantes. Tenía que colocarse en un nivel más bajo del otro, y en ese nivel más bajo del otro está dispuesto a limpiar toda la impureza que esa persona haya traído desde la calle. Solo una persona segura de sí mismo, solo una persona que no es egocéntrica, que no todo gira alrededor de él, está dispuesto a colocarse por debajo del otro, aunque tenga una posición más elevada, y está dispuesto a lidiar con lo más sucio de esa otra persona, y está dispuesto a removerlo y dejarlo totalmente limpio. Y es una bendición. Es una bendición tú ser parte, yo ser parte de ese proceso de pureza, de limpieza, de transformación en la vida de alguien. Tú tomar la vida de alguien accidentada, agrietada, y tú servir a esa persona y ser parte de lo que Dios está haciendo, es una grandeza, es maravilloso. Claro, eso tiene que ver con tu tiempo. Eso va a tener que, quizás tú vas a tener que tu agenda a veces ponerla en segundo lugar. Pero como esto no se trata de nosotros, no somos egocéntricos, vamos a procurar a mover nuestra agenda. Quizás dejar de ganar un dinero que nos íbamos a ganar e ir y hacer esa diligencia, hacer eso para servir a otra persona. Y todo eso es por una razón, es porque el amor nos mueve a nosotros a servir desde la humildad. No desde la humillación. El hombre produce humillación, pero la humildad es una actitud que tenemos delante del Señor y que se va a reflejar para con los demás. Por eso dice la palabra que tenemos que humillarnos. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere tiempo Él os exaltará. Porque lo maravilloso de todo esto es que cuando tú y yo nos humillamos, Él se encarga en el momento oportuno de exaltarnos. Y como dije al principio, yo sé cuando yo sirvo por amor o cuando yo sirvo por intercambio para buscar la exaltación. Y cuando yo sirvo para buscar la exaltación, entonces no estoy sirviendo. Y entonces ese servicio no va a pasar más allá simplemente de ganar aplauso, pero no me acredita en la cuenta celestial. Jesús nos muestra a nosotros la grandeza que hay en el servicio. Ustedes dirán: ¿pero qué tiene que ver esto conmigo? Esto tiene que ver contigo y conmigo. Porque una de las cosas que Dios quiere de esa casa espiritual, y vamos a estar construyendo varios mensajes intencionalmente, porque si tenemos que detenernos acá, y así como en el pasado muchas empresas se detenían para hacer reginería, para reestructurar y para hacer, si tenemos que detenernos hoy y comenzar a identificar áreas de nuestras vidas que tenemos que ajustar, cambiar como miembros de esta casa, como hijos de Dios, como líderes, una de ellas tiene que ser o tiene que ver con el servicio, con el amor, con la humildad. Hay algunas lecciones que podemos ver de vida acá, lecciones de vida que Jesús nos muestra aquí. Lo primero es que vemos que dice que Jesús los amó a ellos hasta el fin. Mire cómo dice la segunda parte del verso 1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
En pocas palabras, la primera lección de vida que Jesús nos muestra en ese escenario es que el amor debe ser el motor de nuestras acciones. El amor debe de ser el motor de nuestras acciones. Lo que debe de moverte, lo que debe de hacer que te salga de donde tú te encuentras hoy, debe ser el amor. Él lo mostró de esta forma. De tal manera amó Dios al mundo que Dios entregó a su Hijo. El amor siempre debe ser aquello que gobierna nuestras acciones. No puede ser el dinero, no puede ser la fama, no puede ser el reconocimiento, no puede ser los aplausos, no puede ser nada de eso. Debe de ser el amor. Al final de la historia, todas las cosas dejarán de ser, pero el amor, dice, permanecerá para siempre. El amor debe de gobernar tu vida. Y eso lo podemos aplicar en todas las áreas, como esposo, como esposa, como hijos, como padres, como hermano, como amigo, como empleador. El amor debe ser lo que mueva nuestras acciones. Es la razón por la cual en un momento Jesús habla de que el amor a la riqueza, el amor al dinero, es de la raíz de todos los males. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú amas al dinero, cuando tú amas las riquezas, esa avaricia, esa ambición que va a estar gobernando, va a estar dirigiendo tus pasos. Y todo lo que tú hagas va a ser en busca de más dinero, va a ser en busca de enriquecerte más. Va a ser, ¿por qué? Porque, y eso te va a llevar a traicionar tus principios, traicionar tus pactos, traicionarte a ti mismo, a ti misma. ¿Por qué? Porque hay algo que está gobernándote, que es el amor al dinero. Ahora imagínate que en lugar del amor al dinero sea el amor a las personas. Porque eso fue lo que movió a Jesús. Dejar su lugar, como dice Pablo en Filipenses, dejar su lugar de ser igual a Dios y hacerse hombre, y como hombre morir y sufrir una muerte humillante, que era la muerte en la cruz. Y dice que todo eso lo hizo gobernado por algo llamado amor. Entonces, lo primero que vemos en este modelo, en el día de hoy, es que el amor debe ser el motor de nuestras acciones. Mi pregunta es, ¿tienes tú amor suficiente para accionar en la dirección que Dios te está llamando, en que Dios me está llamando? Te voy a dar la respuesta antes que tú lo pienses. Sí, tú lo tienes. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes ese amor. Pablo lo dice de esta manera, que Dios derramó su amor en nosotros por medio de su Santo Espíritu. El amor de Dios habita en ti. Y solamente tenemos que, como una represa muchas veces, lo que han visto esto, tú vas a una presa y tú ves todo seco de este lado y una cantidad de agua. Solamente tienes que abrir las compuertas y todo el agua va a fluir. Y eso sucede con el amor. El amor de Dios ya ha sido depositado en tu vida si tú conoces a Jesús por el Espíritu Santo. Solamente tenemos que abrir la represa y vamos a ver cómo ese amor comienza a fluir a través de nosotros. Vamos a comenzar a perdonar, a restaurar y a movernos. A movernos. Y recuerda algo. Todo fruto responde a la naturaleza de la semilla. Y si tú comienzas a sembrar amor, tú y yo vamos a cosechar. Tú y yo vamos a cosechar según la naturaleza de esa semilla que hemos sembrado. Lo segundo que vemos aquí dentro de las lecciones de vida que Jesús nos muestra es la identidad. Y es que nuestra identidad está definida, nuestra identidad está definida por nuestra posición en Dios. En ese momento Jesús está sentado junto a ellos, están en una mesa, está sentado junto a ellos. Yo sé que las fotos que hemos visto, los cuadros, presentan a Jesús en el centro, y en una mesa como así puesta de forma horizontal, Jesús en el centro, y vemos los discípulos 6 a la derecha y 6 a la izquierda, y vemos uno recostado, y todo eso es muy poético, ¿verdad?
muy artístico, pero no necesariamente la mesa era de esa forma que estaba colocada. Lo que sí yo sé que Jesús estaba como un igual a ellos sentado en la mesa. Pero aún estado sentado como un igual con ellos en la mesa, Jesús se mueve de esa posición y se coloca en la posición más baja de un siervo para lavar los pies. Y lo que precede a esa acción es lo que dice, sabiendo él quién era él en Dios, de dónde venía y a dónde iba. Es decir, que cuando tu identidad está definida por tu posición en Dios, a ti no te van a importar los títulos, a ti no te va a importar lo que otros puedan pensar o no pensar de ti. Porque tú sabes quién tú eres en Dios. Cuando tú y yo sabemos quiénes somos en Dios, poco importa si nos invitan a un lugar y pasamos desapercibidos. O nos llaman a la plataforma y todos nos ven y nos aplauden. Pues los aplausos está bien porque podemos dar honra a quien honra merece. Pero si no nos aplauden, también está bien. Porque tu identidad no está determinada por los aplausos. Tu identidad no está determinada por las luces. Ni siquiera por el pago que tú recibes. Tu identidad y mi identidad está definida por nuestra posición en Dios. Y como hijos de Dios, no hay un hijo mayor ni hay un hijo menor. Somos hijos. Porque Dios no hace acepción de personas. Lo que sí puede suceder con un hijo y de otro hijo es que el hijo más diligente, tú lo verás más quizás más en el medio. El hijo que muestra más responsabilidad, a ese hijo el padre le da más recursos para que maneje. Entonces nos damos cuenta que no tiene nada que ver con el amor del padre, sino con la actitud del hijo. Pero tu identidad y mi identidad como hijos está definida. Y eso es una de las cosas que Jesús quiso demostrarle a ellos, enseñarle, porque ellos, fíjense que Pedro dijo, no, espérate. No me lave los pies. ¿Cómo tú? No, hey, tú eres mi maestro, tú eres mi Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Porque Pedro está pensando en una mente carnal, todavía natural, donde los títulos, las posiciones, inmediatamente definen los niveles de servicio. Y Jesús le dice, óyeme Pedro, tú no vas a entender, esto que estoy haciendo ahora, tú no lo vas a entender, ni yo pretendo que tú lo entiendas. Porque hay cosas que no lo vamos a entender simplemente porque lo leamos. Las vamos a entender cuando permitimos que el Espíritu Santo nos las revele. Por eso hay personas que pueden leerse la Escritura y saberse los versículos bíblicos de cabo a rabo, como dicen, y no tener la revelación en sí de lo que contienen esa palabra. Porque hay un elemento que sacamos de la ecuación, que es el Espíritu Santo. Jesús le dice, lo que yo hago ahora tú no lo vas a entender. Y es por eso que luego vemos en una carta al mismo Pedro, en la segunda carta de Pedro, Pedro diciendo la importancia de honrar los unos a los otros. Pero ¿qué Pedro es que escribe esa carta? Es el Pedro que en el libro de los Hechos habla en el capítulo 3, verso 8, capítulo 4, verso 8, que dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Había un tipo diferente, había un hombre que había sido transicionado. Jesús le dice, lo que yo hago ahora con ustedes tú no lo vas a entender, luego tú lo vas a entender. Y lo que Jesús le estaba enseñando a ellos es que el servir a otro no te rebaja. Por el contrario, te levanta. El nivel más alto de liderazgo es el servicio. Voy a repetirte esto. El nivel más alto del liderazgo es el servicio. Si tú quieres filtrar el liderazgo de esta casa, vamos a comenzar a filtrarlo por el servicio. Estoy poniendo una carga fuerte en las espaldas a los que son líderes o que están al frente del ministerio aquí. Pero las personas deben de juzgar o van a juzgar o pesar tu liderazgo por tu nivel de servicio. Tercera lección de vida que vemos aquí es que la humildad trata a otro como superior. Recuerden que dijimos que el amor nos mueve a servir desde la humildad.
El amor nos mueve a servir desde la humildad. Pero la humildad trata al otro como superior. Jesús se humilló. Es lo que Pablo describe de Jesús. Dice que se humilló a sí mismo. Jesús se humillaba y servía. Servía a sus discípulos. Dice, óyeme, si yo soy el Señor y el Maestro, que sí lo soy, estoy haciendo esto con ustedes, ustedes también tienen que hacerlo. Ustedes tienen que bajarse del nivel, tienen que humillarse a sí mismos y servir a otros. La humildad no tiene que ver, ay, esa persona, esa familia es tan humilde, porque la casa se está cayendo, porque esas personas son prepotentes, soberbias y orgullosas. Y quizás una persona con mucha riqueza son humildes, porque la humildad no tiene que ver con recursos, tiene que ver con una actitud del corazón. La pregunta es, ¿somos lo suficientemente humildes tú y yo? Donde tratemos al otro como superior. ¿Cómo tú te sientes? Y vamos a hablar claro, vamos a quitarnos esa falsa humildad que a veces tenemos. ¿Cómo tú te sientes cuando tú llegas a un lugar y ya te están esperando en ese lugar? Cuando tú abres la puerta y te la abren. Cuando tú estás medio desubicado, donde te van a sentar y te dicen, es aquí su asiento. Y tú ves que es un asiento importante. Que cuando tú vas así ya saben el tipo de café o el tipo de agua que a ti te gusta y te la sirven. ¿Cómo tú te sientes? Quítate la falsa humildad. Tú te sientes bien. En estos días tuve yo una experiencia. Hay un lugar donde a veces voy a desayunar. Por lo menos estoy yendo a desayunar una vez a la semana a ese lugar. Y ya en el lugar me conocen. Tengo poco tiempo, tengo como 6 o 8 meses yendo a ese lugar frecuentemente, pero ya me conocen. Y en esos días me llevé a desayunar a Javi. Siempre me llevo a alguien a desayunar, ese día me llevé a Javi a desayunar. Porque Javi no pudo ir al colegio por un tema que tuvo con los lentes. Íbamos a desayunar y me estacioné, no con el valet parking ni nada, sino me estacioné un poquito más lejos. Y Javi ve que una persona es así y sale. Y ve y está observándome y ve, me saluda, nos sentamos. Y cuando voy a salir, la persona dice, no, señor, déjeme acompañarlo. Y la persona es así y me acompaña. Señores, estoy hablando que es como de aquí a mi oficina, más o menos, allá a la puerta. Yo estaba estacionado. Y la persona me acompaña hasta el vehículo y va a abrirle y le abre la puerta a Javi. Javi dice, papi, aquí que tenemos que venir ahora. Estamos hablando de un muchacho de 13 años. Porque el tipo, muchacho de seguridad, hay seguridad en ese lugar, ya conocen a uno y esto. Y a veces uno, ¿verdad?, gratifica, pero no por eso, sino por que uno lo hace. El punto es que, óyeme, Javi se sintió como con todos los poderes. Me dijo, papi, aquí que tenemos que venir. Díganme ustedes, y no estoy hablando que Javi es soberbio, ni es prepotente, que le gusta, no, pero hasta a un niño le gusta, cuando ve esa diferencia y ve esa forma, dice, bueno, aquí que está Dios. Ahora imagínate que intencionalmente tú y yo seamos esa persona que me acompañó con otros. Porque la humildad trata al otro como superior. Entonces, si creamos una cultura basada en una humildad, tratando al otro como un superior, ¿tú te imaginas cómo seríamos? Lo que dice la Escritura, nos estaríamos honrando los unos a los otros. Donde yo te sirvo, tu nombre es Esteban. Donde yo le sirvo a Esteban como alguien superior a mí y Esteban me sirve a mí. Entonces es una cultura de honra que va a estar gobernando nuestra amistad. No hay manera alguna que yo haga algún acto desleal contra Esteban porque yo no quiero deshonrarlo. Pero Esteban tampoco lo va a hacer conmigo porque me va a estar honrando y yo voy a estar honrándolo a él. Son de las cosas que en los últimos días Jesús quiso dejar en el corazón de ellos. Porque el amor nos mueve a servir desde la humildad. El amor nos mueve a servir desde la humildad. Y lo cuarto que quiero resaltar, ya para ahí, ¿verdad?, que estamos avanzando con el tiempo. Lo cuarto que quiero resaltar es que las circunstancias o emociones, óyeme bien, esto es interesante, las circunstancias o emociones no pueden interferir en nuestro propósito.
¿Se dan cuenta algo? Jesús dice, ustedes están limpios todos, no hay que, la cabeza no hay que lavarla ni nada, solamente los pies. Porque los que están limpios no solamente necesitan lavarse los pies. Aunque no todos. Dice, porque sabía cuál de ellos lo iba a traicionar. Mi pregunta es, ¿el resto de los discípulos sabía que era Judas? No lo sabía. ¿Y tú saben por qué no lo sabía? Porque Jesús no hizo distinción en su servicio entre ellos. Jesús sabía quién de esos lo iba a traicionar, quién de esos era lo que lo iba a impulsar a ir hacia la cruz. Pero cuando Jesús le sirvió igual que los demás. Porque Jesús no podía permitir que sus emociones o la circunstancia interfiriera en el propósito. Por tanto, que tú tengas un tema, una ofensa que te hayan hecho, un tema con esa persona, con esa familia, no debe de interferir en tu nivel de servicio. Tú debes servir igual, como el que mejor te trata. Porque esto no se trata de emociones, esto no se trata de circunstancias, se trata de propósito. Yo no puedo servirte a ti porque tú y yo hacemos empatía. Me siento tan bien contigo, te voy a servir. Yo tengo que servirte, aunque tú seas el tipo más pesado para mí. Aunque tú seas el tipo de persona que cuando me llaman, yo quiero hacer así, veo el número tuyo y respiro hondo. Y quisiera bloquearlo, pero te vas a dar cuenta si te bloqueo. No me digas que tú no has pensado eso. ¿Te ha pasado, aunque sea con alguien? A mí me ha pasado. Pero ¿sabes qué? Mis emociones o las circunstancias no pueden interferir en nuestro propósito. Son de algunas lecciones de vida que Jesús mostró en ese momento que le lava los pies a los discípulos. Quiero hacerte una pregunta para ir terminando en el día de hoy. ¿Puedes tú amar lo suficiente para servir con un corazón humilde? Voy a repetirte esto. ¿Puedes amar lo suficiente para servir con un corazón humilde? Recuerda que el que sirve por obediencia no está sirviendo con un corazón humilde. Está simplemente cumpliendo una función, un compromiso, o por recibir una paga, o porque la descripción de mi puesto lo dice así. Pero ¿puedes amar lo suficiente? ¿Puedes amar lo suficiente la creación de Dios? Lo he dicho anteriormente, creo, no sé si lo he dicho acá en la iglesia, pero en los años 80, cuando vengo a los pies del Señor, yo tenía un tema. Yo tenía un tema con la comunidad homosexual. ¿Verdad? Me crió en un hogar donde mi papá, macho masculino, de pelo en el pecho, y militar o ex militar, me creo en esa cultura. Vengo al Señor y tomo Romanos 1, Romanos 2 bien a pecho, donde van a recibir la justa retribución de su pecado, de su desvío, y que esto, y papá, y formé una teología alrededor de eso, que recuerdo en una ocasión, creo que fue en el 89, por ahí, 88, 89, salimos a evangelizar a la zona colonial, a la plazoleta España, y me tocó predicarle a un homosexual. ¿Y sabes qué? Yo no le prediqué. Yo dije, no, le dije a otra gente que le predicara. Yo no. Pero no, es que no, yo no, es que yo tengo, óigame bien, es que yo tengo que ser íntegro. Yo no puedo predicarle del amor de Dios y yo no puedo, no. Y me era más fácil acomodarme a mi posición, a mi razón, que negarme a mí
y fluir en el amor de Dios. Y es curioso, porque entonces en los últimos años, aunque tengo argumentos más firmes, aunque tengo una posición más radical respecto a ese desvío o pecado, sin embargo, tengo un amor, no solamente para compartir el amor de Dios por ellos, sino para invertir mi tiempo, para servirle como tengo que servirle. Yo que no quería que me vieran predicándole, todo el mundo iba a saber que era predicándole, ahora no me da miedo que me vean sentado tomando un café. Porque a mí no me importa lo que piden los demás si yo estoy cumpliendo con el propósito de Dios en la vida de esa persona. Y quiero que ustedes sepan que yo tengo más maco que ustedes. Ustedes saben lo que estoy diciendo con eso. Yo tengo más situaciones sin resolver en mi vida hoy que la que tú tienes quizás. Pero algo yo he decidido es procurar, no que lo haga siempre, pero procurar amar la creación de Dios lo suficiente para servirle sin importar quiénes sean, con un corazón humilde. Te hago esa pregunta. ¿Puedes amar lo suficiente? Porque eso fue lo que Jesús nos dejó como modelo y nos inspira hoy que hagamos. Quiero dejar unas metas. Quiero dejarte esto para que esta semana tú y yo podamos tomar una decisión que nos acerquen. No que vamos a llegarlo, ¿verdad? Como dice Pablo, lo dice en un momento determinado. Dice, no pretendo ya haberlo alcanzado, por una cosa hago. Yo cuando leo ese versículo, yo digo, qué verdugo este tipo, ¿eh? Cuando tú ves la vida de Pablo y él dice, yo no lo he alcanzado todavía, a mí me falta un paquetón, como dirían los muchachos, me falta pila para alcanzar mi llamado. Y cuando yo veo eso, yo digo, pero si eso es Pablo, ¿qué seré yo? Pero hay algunas acciones que nos pueden acercar a la meta de hoy, de la grandeza del servicio. 2 acciones que yo quiero que tú tomes. Y le voy a decir algo de forma aleatoria, no que esto no es una escuelita ni nada por el estilo, pero vamos a conversar en esta semana de forma aleatoria. Quizás llame a alguno y voy a decir, dime, ¿ha tomado alguna acción? Yo creo mucho en rendir cuenta. Yo te voy a rendir cuenta también. A quien yo llame le voy a dar libertad a que también me pregunte si yo he tomado acción. La primera es, escoge a alguien con la cual te es difícil de tratar y comienza a orar y a bendecir su vida. Alguien en tu familia, alguien con quien haya tenido un problema, alguna amistad, alguien. Escoge a alguien, haga un ejercicio mental en el día de hoy, mañana. Escoge un nombre, una persona con la cual te es difícil, porque es prepotente, porque es insoportable, porque es... Óyeme, todos los epítetos que tú quieras ponerle, pónselo, pero ¿sabes qué? A partir de ese momento que tú la identifiques a esa persona, yo quiero que tú comiences a orar y a bendecir su vida durante esta semana, sin importar la ofensa que te llegue. Yo tengo una persona ya. Ya yo tengo una persona. Cuando yo pensé en esto, pensé en varias, pero ya tengo una persona. Y sin importar la ofensa, cuán grande haya sido que me haya causado, voy a comenzar a orar por esa persona de forma específica, intencional, y voy a comenzar a bendecir su vida. Y lo segundo, con esa misma persona, busca la oportunidad de servirle y hazlo. Voy a repetir esto. A esa misma persona, busca la oportunidad de servirle y hazlo. Hay muchas formas de tú servir a las personas. Busca la oportunidad de servirle y hazlo. La grandeza del servicio. Empezamos con la historia de esta mujer. Y esta mujer le servía a los enfermos. Estoy hablando de Teresa de Calcuta. Le servía a los enfermos y le servía a los pobres.
dos tipos de personas que no podían retribuirle a ella su servicio. Hubo una historia reciente y por el tiempo no quiero presentar imagen ni nada, ni video, pero hubo una historia reciente que manejamos nosotros aquí durante la pandemia, que en el camino algunos quisieron decir que eso fue bulto, que aunque era real, que capitalizaron eso, etcétera. No me importa. ¿Ustedes recuerdan el niño que fue encontrado por la policía recogiendo cangrejos durante la pandemia? ¿Algunos recuerdan eso? En Asua. Un niño durante el toque de queda, un niño de 13 años, la policía lo atrapa y cuando le preguntan, están en los videos, cuando le preguntan al niño que qué hacía, este niño le dice que estaba recogiendo cangrejos porque en su casa no había comida, entonces con los cangrejos que recogiera, con eso podían comer. Y estos policías que estaban de servicio, no sé si eran 3 o 4 de ellos, entre ellos hicieron una colecta, como dicen por ahí, un serrucho. 3 de ellos, fueron 4 así, 3 de ellos le dieron de 200 pesos y uno dio 100 pesos. Pero mira, tú no puedes estar en la calle, hay toque de queda, te vamos a llevar. El niño estaba asustado. Y dijo, no, yo vivo allí mismo, pero te vamos a llevar. No, pero somos policías. Y el muchachito estaba diciendo, sí, por eso estoy asustado. No, mentira. Pero el punto, que el niño decía que no había problema, que él podía llegar a su casa, que su casa estaba ahí mismo. Pero ellos se desprendieron de su dinero, que no es mucho, se lo entregan al niño para que en la casa del niño pueda haber comida. Esto se viralizó por un tiempo y hay un movimiento que se llama Yompéame, no, ¿te lo conocen? Yompéame se hizo eco, constató que realmente era así lo del niño y todo eso, y levantaron fondos y llegaron a par de cientos de miles de pesos y bendijeron a esa familia. Solo porque 3 o 4 policías, que ahora nadie sabe quiénes son, o sus nombres, estaban de servicio, un niño que no podía retribuirle a ellos nada, ellos se desprendieron y le sirvieron. Y se convirtieron incluso en instrumentos para viralizar algo y llegarle mayor bendición a ese niño y a su familia. Yo no sé si esos policías, algunos de ellos tenían el amor de Dios en su corazón, pero yo sé que tú lo tienes. ¿Qué tenemos que esperar para servir a otros? Movidos por el amor, desde la humildad. Quiero invitarte a que te pongas de pie en este momento. Padre, te damos gracias